Hola, queridos hermanos. Yo soy el padre Claudio de los Cruzados de Cristo Rey. Estamos con la milicia del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a esta charla, ¿no? Para el primer viernes de mes que estamos celebrando. Y quisiera profundizar un poquito, aún ese puede ser, es un tema aún ese un poquito más complicado, más teológico, pero bueno, que vayamos tomando la envergadura, ¿no? De la espiritualidad del Sagrado Corazón. Sí, como siempre le digo, que es mucho más profundo, ¿no? Cuando uno lo empieza a investigar. Entonces vamos a comenzar como siempre lo hacemos, una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces como siempre lo hacemos, voy leyendo, ¿no? Y si algo puedo explicar, lo voy haciendo. Este es el tema del corazón de Cristo y el Espíritu Santo. Esta enciclopedia temática del corazón de Cristo, muy bueno, y del padre Germán Leblon, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. Este libro va siendo como una recopilación de varios trabajos, y en esta sección es el corazón de Cristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Reflexionar acerca de las relaciones del corazón de Cristo con el Espíritu Santo es recordar de inmediato aquellos textos de la Biblia que nos presentan el río de agua viva que brota del seno de Cristo. Sí, acuérdense, Juan 7, 37, 38, lo estuvimos hablando también en la charla pasada, que fluye por el lado del templo, Ezequiel 47, 1, 12, o del trono de Dios y del Cordero, Apocalipsis 22, 1, y de ese cordero como inmolado, Apocalipsis 5:6, cuyo costado había sido traspasado en la cruz, Juan 19:32, 37, del cual había brotado sangre y agua, y que se mantiene abierto como una fuente en el cuerpo glorioso de Cristo, Juan 20:27. Debemos notar bien la insistencia con que San Juan quiere hacernos comprender la profundidad de este misterio del costado abierto de Cristo, del cual brota el agua viva del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante tomar como conciencia, como siempre lo hacemos, no solamente como un espectador, sino penetrar, y por algo San Juan está diciendo, ¿no? Ese pasaje. Así, por ejemplo, en 7:37 acumula términos capaces de despertar nuestra atención. El gran día, puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iba a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado, ¿no? Lo que nos dice el pasaje de San Juan 37. Igual insistencia demuestra en el episodio del golpe de lanza que tuvo lugar el día de la preparación del sábado de gran solemnidad, día en el cual debía prepararse el cordero. También en esta ocasión Juan insiste: lo atestigua el que vio, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no se le quebrarán hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Sí? Zacarías 12:10. Y al final de su Evangelio, San Juan volverá todavía una vez más su mirada hacia la llaga del Cordero. Finalmente, para el autor del Apocalipsis, quien se sitúa ciertamente en la niña joánica, Jesús, al cual no se le quebró hueso alguno, sino que fue inmolado, degollado, es el Cordero Pascual de la nueva alianza. Este Cordero estaba de pie, como inmolado. Está de pie y por tanto vivo. No obstante, parece inmolado. En él se da un misterio de muerte e inseparablemente un misterio de victoria sobre la muerte. Estuvo muerto, dice el Cristo glorioso, pero ahora estoy vivo,
por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Entonces, todo esto en estos pasajes, ¿no? Para que se entienda a veces la teología que hay detrás de la escritura, ¿no? De los evangelios y en este caso el Apocalipsis. Así pues, el costado traspasado del Cordero, vencedor de la muerte, parece ser para San Juan, como el punto central de su evangelio. Entonces, otra vez, el costado traspasado del Cordero. Entonces, ese es el punto. Para Juan, dice el cardenal Ratzinger, la imagen del costado traspasado es el punto culminante, no solamente de la escena de la cruz, sino de toda la historia de Jesús. Ahora, después de el golpe de lanza que puso fin a su vida terrena, su existencia está totalmente abierta. Ahora es cuando está enteramente para, ¿no? Hermoso, hermoso lo que dice Ratzinger, ¿sí? Entonces, después de ese golpe de esa lanza que puso fin a su vida terrena, su existencia está totalmente abierta, ¿no? Es decir, que no murió. Es decir, eso es como un simbolismo, ¿no? Aunque es realidad. Por lo demás, muy pronto los cristianos se detuvieron en la contemplación de este misterio a la siguiente, bueno, de San Juan, ¿no? ¿Cómo no sentirse impactado, por ejemplo, ante la insistencia con que la liturgia bizantina propone a los fieles la contemplación de ese misterio? El tema del costado abierto se repite más de 300 veces. Y aquí algunas citas, ¿no? De tu costado traspasado por la lanza derramaste sobre mí la vida que brotaba de tu vida. De tu costado incorruptible germinó para nosotros la vida. Entonces acá tenemos varios pasajes, ¿no? Como en la liturgia bizantina también como hace referencia a su costado abierto, que es algo novedoso, bueno, es algo que da vida. En esta contemplación del cuerpo traspasado de Jesús, del cuerpo del Verbo de vida que tocó con sus manos, como Tomás tocó su costado abierto, ¿quiere Juan convencernos solamente de la realidad de la encarnación? ¿No trata también de revelarnos el misterio de la carne vivificada del Señor, del Cordero inmolado, cuyo sacramento será la Eucaristía, de esa carne convertida en fuente del Espíritu de vida y de libertad para nueva humanidad? Entonces, por eso es muy importante escudriñar la palabra. También, con la ayuda de estos textos, nos ayudan a profundizar. No es si se padre, aún ese veo complicado. Pero la idea es profundizar y meditar, discernir y profundizar en la palabra de Dios, que nos va ayudando. ¿Sí? Pues no solamente quedarse con la encarnación, sino que es algo mucho más. Siempre acuérdense, no de lo visible a lo invisible. Así lo afirma claramente el padre Durbel cuando comenta el versículo: de su seno correrán ríos de agua viva. Dice, cito, la expresión de Jesús es realista, dice, de su seno. Nosotros diríamos, de su costado, de su corazón. En repetidas ocasiones, el Evangelio joánico celebra el papel salvífico del cuerpo de Cristo. No solamente Jesús enviará el Espíritu, sino también su fuente en su cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, otra vez, en repetidas ocasiones, el Evangelio joánico celebra el papel salvífico del cuerpo de Cristo. Y no solamente el Espíritu, sino que es todo Jesús. Trataremos, pues, de profundizar en este misterio del cuerpo traspasado y glorificado del Salvador, a fin de descubrir en él la fuente del Espíritu. Sin embargo, aun cuando la apertura del costado de Cristo solo adquiera su valor de fuente vivificante gracias a la resurrección, con la cual constituye un solo misterio de salvación, el del Cordero Celestial, estudiaremos más bien, en primer lugar, el misterio de la apertura del costado, y después más bien la resurrección a través de este mismo espíritu, de este mismo misterio. No vamos a ver si llegamos a todo, pero si no, la primera parte yo creo que es muy buena. Dicho con mayor precisión, reflexionaremos primeramente sobre la preparación del Cordero y enseguida sobre la consagración y la aceptación de la víctima por el fuego divino del Espíritu de gloria en la resurrección.
Entonces, primero la preparación, el costado traspasado del Salvador. Era el día de la preparación. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán el que traspasaron. ¿Sí? Todo ese texto lo conocemos de Juan 31 y siguientes. Comentando este texto, dice San Gregorio, después de que el costado de Cristo crucificado hubiese sido abierto por la lanza, salió de él para nuestra redención sangre y agua, oh don admirable y precioso, por el cual el mundo fue rescatado de la esclavitud, las puertas del infierno quebrantadas y ampliamente abierta la entrada del reino celestial. Entonces, para que usted vaya entendiendo, ¿no? A partir de ese momento, en San Juan se abre algo. No solamente, como lo hemos hecho en otro video, ¿no? Ignacio Lapotier lo dice, no es solamente quedarse con ese hecho, hay que ir más allá. Así pues, San Gregorio vincula el cumplimiento de nuestra redención, entonces el cumplimiento de nuestra redención con la apertura del costado y la sangre. La apertura del costado y la sangre y el agua que brotan de él. Del mismo modo que, como lo vimos, la liturgia bizantina ve en el costado abierto la fuente de la incorruptibilidad para los hombres entregados a la muerte. Pero ¿cuál puede ser el valor redentor del costado abierto y de la sangre y el agua que de él brotan? ¿El acto redentor no es acaso el acto voluntario por el cual Cristo Jesús da su vida? Entonces, ¿por qué nos salvó Cristo? ¿No? Porque dio su vida, dijo sí, en la obediencia al Padre. ¿Sí? Pero hay que ir más allá o profundizar en ese hecho. El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo, dice Jesús. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que ha recibido de mi Padre. Juan 10, 17, 18. Pues bien, este acto tuvo lugar en la muerte del Salvador. El golpe de lanza vino a intervenir solo alrededor de 2 horas después de su muerte. Esto no obstante, el cardenal Ratzinger dirá, a propósito de este episodio, después del golpe de lanza que puso fin a su vida terrena, su existencia se encuentra totalmente abierta. Hermosa frase. Ahora sí que está enteramente para. ¿No sería la de poner fin misteriosamente a su vida terrena? En pregunta acerca del hombre, Olivier Clement afirma, en la resurrección, en su cuerpo glorificado, incluso en la apertura de sus llagas, ya no es la muerte la que reina, sino el espíritu, el soplo de la vida. ¿Sí? Entonces, aún veces no podemos quedar con ese hecho doloroso, triste o sangriento, ¿no? Pero está haciendo todo nuevo Jesús. Acuérdense, está dando el espíritu, está dando su vida, toda su sangre. En pregunta acerca del hombre, ¿se trata de pura literatura o es que en el Cordero, como inmolado, en el Cristo glorioso, pero traspasado, existe, a través de las propias llagas, la realidad del misterio pascual enteramente actualizado? En tal caso, la apertura del costado de Cristo vendría a ser esencialmente a la Pascua del Señor, por cuanto esencial a la preparación del Cordero. Tratemos de internarnos en este misterio. Es perfectamente claro, escribe el cardenal Ratzinger, a continuación de muchos otros teólogos, que Cristo, después de su resurrección, no volvió a llevar su vida terrena anterior. Cristo resucitó a la vida definitiva, la cual no está sometida a las leyes químicas y biológicas, y por esta razón está liberada del imperio de la muerte. A través de la muerte, Cristo pasó más allá del bios, a la vida nueva. Y el golpe de lanza fue, para el cardenal Ratzinger, el que puso fin a la vida terrena de Jesús. Comprendemos muy bien esta intuición del cardenal,
ya que según la ley del bios, dicha herida abierta es mortal. Muy bien lo sabía el soldado que traspasó el corazón de Cristo, a fin de confirmar sin duda alguna el hecho de que Jesús ya estaba muerto. Entonces acuérdense, ¿no?, que una precisión, los soldados tenían una precisión muy fuerte o muy clara y era muy puntiaguda, entonces entra el corazón para comprobar que ya estaba muerto, ¿sí? La permanencia de esta herida mortal según la ley del bios atestigua que Cristo está y permanece muerto una vez para siempre a esta vida terrena recibida del primer Adán. Ahora bien, entonces eso no, ese hecho, ese, como decíamos, no, es un signo de que Jesús murió, ¿sí? Pero ahí no queda. Ahora bien, el estado de muerte al bios, a la vida, hecho patente por la apertura del costado, es esencial por más de una razón, al plan de la salvación, es decir, también a la preparación y a la constitución del Cordero de la nueva alianza. Veamos rápidamente algunos aspectos de esta necesidad, sin pretender en modo alguno ser exhaustivos. Entonces fíjense, ¿no?, cómo la riqueza de algunos autores, ¿no?, cómo te va abriendo mucho el panorama, ¿no? Va entendiendo qué es lo que pasó, ¿no?, en el costado, en el corazón de Cristo en ese momento, y que perdura hasta hoy, hasta el fin del mundo, ¿no? Ese cuerpo traspasado es ante todo la carne sometida a la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La carne cuyas tendencias son la muerte, una muerte semejante a la del costado, al pecado, perdón. En su cuerpo traspasado, Cristo se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado por nosotros. En verdad fue traspasado a causa de nuestros pecados. La apertura del costado es, por tanto, plenitud de la encarnación del Hijo hasta la muerte. Y aquí dice el padre Durbel, la mayor paradoja: Jesús resucita sin salir de la muerte. Y en otra parte, la muerte, que es esencial al hombre, es para siempre esencial la encarnación. La llaga del resucitado forman parte de la proclamación joánica de la verdad eterna de la encarnación, ¿no? Entonces, ¿cómo está haciendo nuevo todo Jesús? No nos dejemos engañar, las heridas de Cristo, y en particular la herida mortal de su costado, no solamente atestiguan la realidad, en cierta manera corporal, de la encarnación, no, porque Jesús es un Jesús vivo, ¿sí?, no es una ficción. No solamente manifiestan por su permanencia en Cristo glorificado, que es el mismo Jesús, quien estaba muerto y ha resucitado, sino que sobre todo proclaman que el Hijo se encarnó totalmente en esa humanidad histórica y que actualmente se encarna en esa humanidad existencial que se halla bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. El golpe de lanza que puso fin a su vida terrena, según la tan profunda expresión del cardenal Ratzinger, es el término último de su encarnación, hasta la muerte. Por esta razón era necesario que el sagrado costado de Cristo fuera y permaneciera abierto. Es en efecto esencial a la historia de la salvación, que Cristo esté y permanezca encarnado en esta humanidad histórica existencial entregada a la muerte, y no solamente en nuestra humanidad específica, en nuestra naturaleza. La muerte ha sido devorada en la victoria, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, como la muerte no es la última palabra, no, Cristo ya ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Por eso nos dice, ¿no?, San Pablo, la muerte ha sido devorada en la victoria. No dice eliminada o aniquilada, dice devorada, ahogada, inmersa en la victoria, bautizada en la victoria. En el costado traspasado de Cristo, del Cordero como inmolado, contemplamos la muerte. Esta se encuentra presente hasta la resurrección, la cual constituye como acto permanente su condenación a muerte. En el Cordero de pie, vivo y sin embargo llevando su herida mortal, vemos el misterio de la muerte condenada a muerte para siempre, por la vida, el misterio del triunfo de vida sobre la muerte,
del espíritu sobre la carne, del hombre espiritual sobre el hombre psíquico. Es un acto definitivo, la resurrección y la vida que triunfan de la muerte. Entonces esto muy importante, ¿no? Entonces todo ¿no? Que dice, por eso ese acto, ¿no? Y aún ese podemos, esto que nos lleva, ¿no? A una esperanza. Cristo ya venció, ha vencido la muerte, no es la última palabra. La muerte en el corazón de la gloria, dice el padre Durbel, da la medida de la profundidad del misterio pascual. La muerte ya no tiene dominio sobre él, pero no ha sido ni abolida ni superada, ha sido integrada en la vida. Entonces la muerte es un paso, no es algo definitivo. La gloria es la muerte, fíjense, pero invertida, salvada, una muerte que cambia de signo. Por llevar en sí la muerte, la resurrección no arranca a Cristo de su vida de antes, de la cual la muerte es la total confluencia. Resucitado es el crucificado. Pascua es la plenitud de la encarnación, en la cual el hombre es divinizado hasta en su más íntima profundidad, la muerte. Entonces, como la muerte no ya no es algo extraño, no es algo trágico, sino que Jesús, el mismo Dios, la toma, la experimenta, pero le da un sentido. Si Cristo hubiese pasado más allá de la muerte, flotaría como un ectoplasma fuera del mundo, por salvar fuera de la iglesia terrena. No podría ser ni la cabeza de esa iglesia, ni el escatón de este mundo, para el cual la muerte es una dimensión esencial. Sería imposible a los hombres unírsele a Él en la resurrección, ya que no ofrecería la posibilidad de morir junto con Él hacia la resurrección. Pero Cristo es el primogénito de entre los muertos, la fuente de la fuerza en el corazón de la debilidad mortal. Por esta razón la exaltación es celestial, coloca a Cristo en el centro del mundo. En un mismo punto, por un mismo movimiento, se alcanzan los polos extremos de la encarnación, el despojo y la gloria. Por lo demás, este mismo pensamiento lo encontramos en otros teólogos, por ejemplo en Bultmann, en Dios crucificado. El crucificado, escribe, no se transformó en un resucitado y en un glorificado. La resurrección no reduce a la nada la cruz, sino que le confiere una dimensión salvífica para nosotros. Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? No es que ya pasó, dar la vuelta a la página, ¿no? Sino que también nos abre la puerta a nosotros. Por eso no destierra la muerte, no destierra el pecado, sino que ahora quiere con nuestra libertad pasar por eso, pero con su ayuda. El crucificado es la encarnación del resucitado. En el crucificado, el fin de la historia se hace presente en medio de la realidad de la historia. La apertura permanente de su costado es pues el signo eficaz, el sacramento del hacerse cargo del hombre, de Adán, por parte de Cristo, de su identificación con el hombre, con Adán. Dice San Irineo, era necesario que quien debía matar el pecado y rescatar al hombre merecedor de la muerte, se hiciese incluso lo que éste era, es decir, este hombre reducido a la esclavitud y mantenido bajo el poder de la muerte. En sí mismo recapituló a Adán. Qué hermoso, ¿no? Así pues, en su cuerpo traspasado, Cristo es y sigue siendo hasta tal punto el hombre para nosotros. Como decía Ratzinger, ¿no? Ahora se transformó para, ¿no? Porque ya no es solamente para un sector, que estaba donde estaba Jesús, porque era el espacio y el tiempo que estaba en ese momento, sino que ahora es para todos. ¿Sí? Entonces, hasta el punto de se encarnó. ¿Sí? Entonces, así pues, en su cuerpo traspasado, Cristo es y sigue siendo hasta el punto el hombre para nosotros, hasta tal punto encarnado en esa carne de pecado, si bien libre de todo pecado, y hasta tal punto encadenado a la muerte, Adán entregado a la muerte, que ha venido a ser Adán mismo. Después del golpe de lanza, dice el cardenal Ratzinger, después de ese golpe que puso fin a su vida terrena, su existencia
está totalmente abierta. Desde ese momento deja de ser un aislado, es un Adán. De ahora en adelante su existencia queda y para siempre enteramente abierta a Adán, pecador, seamos nosotros, con el cual se identifica por su herida mortal, a Adán encadenado a la muerte, a Adán, pero también a todos los hombres dispersos a partir de Adán, es decir, a cada uno de nosotros, en toda nuestra historia, cuyo término y a la vez cumbre, según la carne, es la muerte. Recapituló en sí mismo a todos los pueblos dispersos desde Adán, comprendiendo en ellos al propio Adán. Entonces, ¿cómo es el nuevo Adán, ¿no?, que nos salva? La apertura permanente del costado abierto manifiesta también los tesoros infinitos de amor de su corazón para con el hombre perdido. Voluntariamente, en efecto, permanece así en el acto del don de su vida recibida de Adán, y por este medio quiere estar abierto a los hombres, a través del velo de su carne en su cuerpo entregado por nosotros. Entonces, todo ese momento, ¿no?, la encarnación, la muerte de Jesús, como esa carne, ¿no?, esa carne inmolada, si no es que ya no existe, sino que está en nosotros, está con nosotros, está en la Eucaristía. Por eso decía Atanasio en De Incarnatione, inmediatamente después de su muerte, habría podido resucitar su cuerpo y presentarlo nuevamente vivo. Él mismo, por lo demás, lo dice: tengo poder para recobrarla, mi vida de nuevo. Si la cosa es así, fácilmente se comprenden las afirmaciones repetidas por la liturgia bizantina y por numerosos padres y místicos que consideran la apertura del costado de Cristo como algo voluntario de parte suya. Su costado fue golpeado por la lanza, porque Él lo quiso. Su divino costado atravesado por la lanza por su propia voluntad. Como el pelícano, Cristo da, por la herida de su corazón, la vida a sus pequeñuelos. Golpeando en tu costado, oh Verbo, diste la vida a tus hijos, que mueren, derramando sobre ellos los raudales de vida, lo mismo que el pelícano, como el pelícano que, por lo demás, él mismo se abre al costado. Habiendo abierto tú mismo tu costado con la lanza, oh pacientísimo, cuando abriste tu costado con la lanza, me engrandeciste la fuente del perdón, ¿no? Entonces acuérdense de esa imagen, es eso. Es decir, eso se puede resumir todo lo que nos está diciendo el autor, se puede resumir en ese momento. ¿Qué conclusión podemos sacar de todos estos textos? Sea la escritura, sea los padres o la liturgia bizantina, referente al aspecto voluntario de la apertura del costado. Cuando menos esto, teniendo en su mano en todo momento el poder de recobrar su vida, no quiso hacer uso de este poder a lo largo de 3 días, y por consiguiente se ofreció libremente al golpe de la lanza. Además, resucitándose a sí mismo por el poder del Espíritu, conserva su costado abierto. Quien había devuelto a la vida en toda su integridad en lo relativo al bios, ¿no?, a la vida de esta vida, podemos decir, el cuerpo de Lázaro, ya corrompido, habría podido resucitar sin herida alguna, mortal, según la ley de la carne. Por esta razón, en este acto permanente de la voluntad de Cristo que, por su propia voluntad, penetrada del poder del Espíritu Santo, conserva su costado abierto. Contemplamos el acto voluntario permanente del don de su vida, que Cristo hace a su Padre y a sus hermanos. Por su costado traspasado, Cristo glorioso se halla en acto, y en este estado permanente de darla su vida mortal, su vida recibida de Adán, al Padre y a sus hermanos los hombres. Resucitado sigue siendo el crucificado, como lo dice Durbel y Muhlmann. Nos permitimos precisar que lo sigue siendo en acto, en el acto mismo de su oblación por su costado traspasado. Entonces, hermosas, ¿no?, palabras de cómo, todo esto para que nos veamos, aún así no nos quedemos con la devoción al Sagrado Corazón como algo, me lo voy a poner así, aún así hasta infantil. Entonces fíjense cómo a partir de la espiritualidad del Sagrado Corazón podemos profundizar, por ejemplo, en la encarnación y en la muerte de Jesús.
la importancia que tiene ese momento. Entonces, bueno, yo espero que podamos contemplar estas palabras de este autor, el corazón de Cristo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.